He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré en pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, las cuales quemaron incienso sobre montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Más o menos traduciendo lo que Isaías 65, 6 y 7 dice: pero esto lo tengo delante de mí y no voy a quedarme callado, dice el Señor, sino que voy a darles su merecido, voy a herirlos en el pecho por causa de sus iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres. Ellos quemaron incienso sobre los montes y me ofendieron sobre las colinas. Por tanto, yo, el Señor, yo los heriré en el pecho en pago de las acciones pasadas. Es más o menos eso, buscando otra traducción, lo que dice Isaías 65, 6 y 7. Entonces, en realidad, entendemos que existe un poder destructivo en el pecado y principalmente en pecados que no han sido tratados, iniquidades que no han sido resueltas en nuestras vidas debidamente llevadas al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hay en nuestras vidas influencias que muchas veces como creyentes pensamos que al convertirnos ya estamos libres. Y no nos damos cuenta que no hemos tratado por falta de visión espiritual. Yo les quiero decir, para que puedan comprender este tema, que cuando el Señor escogió una persona para bendecirla, Él la escogía para bendecir también su linaje. Y hemos visto ya en charlas anteriores, resumiendo, que por ejemplo cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12:1 y le dijo: te voy a bendecir a ti, y entonces está de paso tu descendencia. Dios escogía personas y bendecía su descendencia. Pero eso era muy limitado porque nosotros no somos parientes de Abraham, por lo menos no somos parientes de carne, somos bolivianos. Pero ¿cómo hace el Señor para que la bendición de Abraham alcanzase a los bolivianos? La palabra del Señor nos muestra claramente en Gálatas capítulo 3, versículo 14, que esa bendición se da por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La bendición que fue promesa para Abraham pasó a los gentiles, dice la palabra, por medio de Jesucristo. Y entonces yo y usted podemos esperar ahora que nuestra descendencia sea bendecida. Pero tenemos que tomar en cuenta algo que muchas veces no se lo dice. Tener el Espíritu Santo es estar dispuesto a obedecerle, a guiarlo, a ser conducidos por Él. Y eso es un asunto de la Biblia, la palabra de Dios. Solamente vamos a poder ser testigos de Él y obedecer la palabra si nosotros realmente estamos siguiendo los pasos y las enseñanzas del Espíritu Santo. Hechos 5, 32 dice: y nosotros seremos testigos suyos. Y el Espíritu Santo ha sido derramado por Dios a aquellos que le obedecen. Entonces, ¿sabe? La consecuencia de los hijos que se deleitan en la palabra de Dios, que le obedecen sus mandamientos, entonces pasan a tener bendiciones ellos y tener una descendencia exitosa. Es por eso que el Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, vamos a leerlo porque es importante que usted sepa que el éxito viene de obedecer la palabra de Dios. Entonces, tener familias exitosas significa nosotros estar dispuestos a seguir los pasos del Señor, bendiciendo nuestras generaciones. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es así entonces que claramente la palabra de Dios nos dice: si tú obedeces los mandamientos de Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te van a alcanzar. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tus crías, el rebaño de tu ganado. Todo lo que tú hagas será prosperado, porque tú obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios. Pero también dice: si desobedecieres los mandamientos de Dios, vendrán sobre ti estas maldiciones y te van a alcanzar. Maldito serás tú en el campo y en la ciudad, y maldito serás en el fruto de tu vientre, la cría de tus ganados. Eso está en Deuteronomio 28, versículo 14, 15 al 18. Entonces, las maldiciones a la desobediencia. Y es por eso que entendemos lo que la palabra de Dios nos dice en Éxodo. Usted como padre puede ser un canal de bendición para sus hijos, Éxodo 20, versículo 5, o puede ser un canal de maldición. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y dice: yo soy aquel que bendice a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, versículos 5 y 6. Bien, entonces no podemos menospreciar el poder destructivo del pecado y iniquidades que no han sido tratadas. Ellos imponen un yugo sobre nuestra vida y, lo peor de eso, para nuestras generaciones. Y es por eso que como creyente debemos estar atentos a cosas que hemos heredado de nuestra descendencia. Y yo quiero mostrarles hoy, el propósito es mostrarle algunos síntomas comunes de la existencia de maldiciones, para que usted las pueda renunciar, para que usted las pueda someter al sacrificio de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y estas maldiciones son, primero, legado familiar de hechicería. La práctica de hechicería, de brujería, de ocultismo en nuestras familias hace que las personas reciban muchas veces una herencia de hechicería, siendo pasada de generación en generación. En cada generación hay una o más personas envueltas directamente con el ocultismo, con la magia, con la brujería, con el satanismo, con sociedades secretas. Como síntoma latente, desde niños estas personas hablan de cosas sobrenaturales, de audición, que escuchan voces, que salen del cuerpo y están mirando escenas, desdoblamiento, incorporación y guía de entidades y otras formas de medium. Sabe, es interesante, pero eso es una puerta abierta para maldición generacional. Las personas que han tenido padres o parientes que se han dedicado al ocultismo, hay una inclinación por ese lado, algo muy fuerte que los puede llevar a eso. Entonces la Biblia habla claro que estas cosas son condenables en la palabra de Dios. Y hay muchas personas que el horóscopo están, hasta hay cristianos que dicen: vea su día cómo va a ser hoy, adaptando la hechicería, la brujería con las cosas del cristianismo. Pero dice Deuteronomio 18, versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que practica tales cosas. En cierta oportunidad, entonces, una madre que practicaba brujería, hechizo,
en nuestra congregación fue liberada en un ayuno de un espíritu de ocultismo. Ella, con un grupo de personas conocidas, inclusive una pariente mía estaba por ahí, lo hacían fumar a los sapos, hacían rituales para que haya prosperidad. Y entonces ella abrió puertas para su familia. Y esa pequeña, su hija, un día me relata que tenía la sensibilidad de ver a una pequeña compañía que siempre estaba a su lado. Y al comienzo la madre no le dio mucho interés porque pensaba que era su mente fantasiosa de que había una persona que la acompañaba. Pero ya ella comenzó a portarse de forma obsesiva, quería que siempre que le compraran alguna cosa también le compraran a su amiga imaginaria, y lloraba y hacía cosas que no son normales, y entonces se desconfió que tenía alguna ligación con la hechicería que la madre había practicado. Yo recuerdo, fuimos, oramos, tratamos ese asunto con su niña, reprendimos a Satanás, y sin que la niña quedase traumatizada, ella fue liberada. Hicimos una liberación de ese espíritu de hechicería que entró por medio de la madre. ¿Y qué sucedió? Después de que expulsamos ese espíritu, entonces no volvió más a incomodar a la niña. Entonces, ese es un legado familiar de hechicería. Existen también enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son de carácter hereditario, dolencias congénitas, personas que son sonolientas, personas que tienen bloqueo mental, desmayos, convulsiones, epilepsias, peso y dolor de columna, dolor de cabeza crónico, impresión de hinchazón de la cabeza, puntadas en el cuerpo, sensaciones de pánico. Esas cosas tienen mucho que ver con enfermedades congénitas de maldición. Entonces, amados, estos espíritus interfieren de alguna forma en la estructura genética de la persona. Y usted podrá decir, ¿esto es posible, pastor, que el demonio tenga acceso al genoma humano y pueda interferir en la herencia? Mire, si el hombre lo está haciendo actualmente, yo creo que los demonios no se quedan atrás. Hay demonios científicos también, muy sabios, lo saben hacer. Entonces, ejemplos de estos casos son enfermedades ligadas a situaciones espirituales que muestran un aspecto de síntomas de maldiciones generacionales. Hay personas que se sienten tan mal físicamente que no pueden moverse, que muchas veces se sienten amarradas, atadas. Y el médico analiza y ve los síntomas y ve algunas cosas como gastritis y otras cosas que están alrededor, pero la esencia mismo es una enfermedad espiritual, una herencia maligna. La esterilidad es también muchas veces un síntoma de una maldición generacional. Las personas en el Antiguo Testamento que no tenían hijos eran personas que tenían una influencia de maldición generacional. Hoy en el Nuevo Testamento, las personas que son estériles tienen la posibilidad de tener hijos espirituales. Pero la tendencia de aborto, de problemas menstruales crónicos, de carácter, de hablar de ciertas personas, que entonces ellos, todo lo que tocan se muere, los negocios que emprenden se mueren, es una esterilidad también del alma, de producción. Y eso está en la Biblia. Cuando habla el Señor en Mateo 19:12, habla sobre castrados, eunucos, que son eunucos que nacieron así del vientre de sus madres, y dice, otros son eunucos porque los hombres los han hecho eunucos. Los hombres los han hecho estériles. Otra herencia muy común de maldición es cuadros de desintegración familiar, cadenas de adulterio, de separación conyugal. Hay personas que han sido presionadas desde pequeñas a ser fornicaria, a adulterar, a fornicar. Antes de casarse ya han tenido relaciones con 1, 2, 3 personas diferentes. ¿Y eso por causa de qué?
usted ve en su historial familiar y su madre o su padre tenían el mismo comportamiento. Personas adúlteras, fornicarias, están poniendo yugo a su familia sobre ese aspecto. Entonces, otro cuadro de síntoma importante es la insuficiencia económica continua. Hay personas que dicen, pastor, yo no sé, pero el trabajo aparentemente está ahí, pero yo gano y al final de mes no veo nada. Es como si tuviera el dinero depositado en una bolsa negra de basura con el fondo roto. Lo que va, se va. Entonces, casos de bancarrota, de quiebra en la familia, padres y abuelos que eran ricos y perdieron todo, tienen problemas muchas veces en sus trabajos y un historial de no poder levantarse económicamente. A veces la solución está en reconocer el pecado de sus padres y renunciar. Tomar en cuenta la sangre del sacrificio de Jesucristo y poder ser libertado, porque Dios nos ha llamado a ser exitosos, a ser cabeza y no cola, estar arriba solamente y no estar debajo, tener dinero para prestar y no estar necesitando hacer préstamos. Situaciones crónicas de pérdidas repentinas, accidentes, cirugías frecuentes, personas que pasan un sinnúmero de cirugías, como el caso de una persona que fue instrumento del doctor Fritz, que pasó por 7 cirugías en un año, además de pasar por dolencias constantes en su familia. El doctor Fritz era un médium brasilero muy conocido, y esta persona era un auxiliar de él y pasó a tener entonces persecución de enfermedades accidentales. La historia de suicidio en la familia. No es casualidad que personas que han tenido parientes que se suicidaron, ellos también estén pensando en suicidio, en depresiones. Entonces hay apertura para esos espíritus familiares en que se instalan en la persona y de pronto tienen el mismo perfil que tenían sus antepasados, depresivos, ansiosos, y son personas con tendencias suicidas, con una apatía crónica, con un miedo obsesivo de morir o de quedar enfermo. Es una maldición generacional que usted debe renunciarla y siempre que se venga en la mente proclamar la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Historia de homicidios y crímenes en la familia. Conocí a una persona que tenía un historial que su padre era una persona que frecuentemente lo contrataban para hacer negocios de matar a las personas si no pagaban. Era un criminal a sueldo. Es interesante, pero yo conocí a esa persona y oraba por él y yo lo veía frecuentemente endemoniado cuando él se emborrachaba. Y a veces hasta tenía temor. En una oportunidad él estaba borracho y yo estaba hablándole de la palabra de Dios y él se agarraba la mano y decía, tengo ganas de matar, tengo ganas de matar. Y lloraba, él lloraba con ese sentimiento del alma. Entonces, posesiones de demonios, historia de homicidios y crímenes familiares son también muchas veces síntomas de maldiciones generacionales. La esquizofrenia o colapsos mentales o crónicos o enfermedades celíacas, desintegración psicoemocional causando internaciones frecuentes, visitas a psicólogos, entonces muchas veces está relacionado con síntomas de maldiciones generacionales. Problemas anormales de desvío de área sexual. Ayer estaba escuchando entrevistas de homosexuales y estaban diciendo, nace homosexual, se hace homosexual, y entonces yo por medio de la palabra decía, pueden nacer y pueden hacerse, pero esto no quiere decir que no sea una enfermedad. La gente humanitaria, el humanismo está llegando tan fuerte que en la iglesia hay personas que están dudando ya. Hay iglesias de homosexuales. Eso es un desvío sexual y es pecado. Nunca Dios va a estar de acuerdo con que dos personas
del mismo sexo tengan relaciones sexuales y se amen unas a otras, porque eso es una aberración, es pecado. Y la gente está dando mucho crédito a lo que dice la ONU, a lo que dicen los organismos internacionales, y se están olvidando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los cristianos tenemos un manual de ética, que no es lo que dicen las organizaciones externas, por más de título que puedan tener. Nuestro manual de ética es la palabra de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, porque Dios ama a la lesbiana, al homosexual, al ladrón, al adúltero, al fornicario. Dios lo ama, pero aborrece el pecado y no está de acuerdo con él. Entonces, los homosexuales, las lesbianas, igual que los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los corruptos, son amados por el Señor. Pero aborrece el Señor sus actos. Entonces, ¿sabe? El homosexualismo, que es la fuerte atracción sexual por personas del mismo sexo y ninguna atracción por el sexo opuesto, el deseo sexual desordenado,